cuando faltan 14 minutos para que sea la hora, les saludamos como siempre con todo entusiasmo en esta mañana. Hoy es jueves, tú. Bendito. Es el día de Júpiter. Los jueves, jueves viene, la palabra jueves proviene de la adoración a Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar. Antes, bueno, antes ya estaban los mexicanos, pero eso vino antes de Júpiter. Pero hoy es jueves, y es jueves, es un día que, según tengo entendido, es previo al viernes, y esto ya es una muestra de esperanza. Hoy es jueves 27 de julio del año 2019, y les saludamos desde el piso 40 de la torre del World Trade Center, aquí en la capital de la República Mexicana, en esta asociación estratégica entre Gin Group y Central FM Equilibrio en México y en los Estados Unidos, en nuestros estudios en Woodlands, en el norte de Houston, en la capital del petróleo para la Unión Americana. Hoy es el día de Santa Natalia. Natalia de Córdoba fue una cristiana del Emirato de Córdoba, cuando era entonces ocupada por los árabes, martirizada durante el Emirato de Abderramán II y canonizada por la Iglesia Católica junto con su esposo San Aurelio, siendo considerados dos de los 48 mártires de Córdoba, que esto tiene toda una historia de lo que fue la ocupación mozárabe en la península ibérica. Y viene de ahí todo este tema mudéjar, que es el sincretismo, luego de 800 años de ocupación. Que, bueno, Natalia quiere decir, viene del Natalis Dies, que significa el nacimiento de Cristo. Y desde aquí a todas las Natalias, un saludo a Natalia Lafourcade. Qué bonito canta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, canta bien la Natalia. Le mando un abrazo con mucho cariño. Hoy, un día como hoy, 1542, Juan Rodríguez Cabrillo reclama la soberanía para España de California, de las Californias. Y hubo muchas reivindicaciones sobre California, de México, de los Estados Unidos, del Reino Unido, de gambusinos, se trató de hacer de esto una república. En fin, California tiene toda una historia, y Juan Rodríguez Cabrillo le pone acento a lo que fue entonces, en el siglo XVI, la reivindicación de los territorios de California para la corona española. En 1709, esto es muy importante, fíjense, en 1709, Pedro el Grande derrotó a Carlos XII de Suecia, y con esto en la batalla de Poltava. ¿Y por qué es esto importante? Porque fíjense que lo que hoy es San Petersburgo, digamos en territorio hoy ruso, era Suecia. Y lo que necesitaba Pedro el Grande era una salida de Rusia al Báltico, que no tenía. Entonces dijo, no, pues, me voy a tener que echar a este territorio sueco para hacerlo ruso y poder tener lo que para él era la incorporación de Rusia en el vivac de la cultura europea, que estaba un tanto aislada porque no tenía un puerto de altura. Entonces, la batalla de Poltava en 1709 le dio a Rusia la posibilidad de incorporarse al desarrollo europeo. Esto fue para Rusia, bueno, no sería Rusia hoy si no hubiera tenido esa salida y la visión de Pedro el Grande. En 1806, en el marco de las invasiones inglesas al Río de la Plata, la ciudad de Buenos Aires, que también tiene otra serie de reivindicaciones españolas y británicas, fue ocupada por tropas británicas. En 1814 muere Hermenegildo Galeana, insurgente que combate al lado de José María Morelos y Pavón en lo que fue esta guerra, esta lucha por independizar a lo que eran los territorios de la Nueva España sobre España, y con ello la conformación de México. En 1880 nace Helen Keller, activista, escritora, sordociega de los Estados Unidos, que fue una mujer de una poseedora de una enorme inteligencia. Helen Keller fue un ícono de la superación de personas con capacidades diferentes, que yo creo que fue la primera célebre, ¿no? Helen Keller, hay que leerla. En 1901 se reanudan las relaciones diplomáticas entre México y Austria-Hungría. ¿Y esto por qué sería importante? Porque se habían roto
cuando se mata a Maximiliano de Habsburgo en 1864, vino después un periodo de ruptura del Imperio Austrohúngaro de México, pues porque imagínate, les mandas ahí a un miembro de la familia para que gobierne México y lo matan. Entonces, bueno, pues sí, un pequeño detalle que hizo que ya en pleno siglo XX hubiera una recuperación de esta relación de amistad entre Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, y nuestro país, interrumpidas luego del fusilamiento del archiduque, pero también emperador de nuestro país, Maximiliano de Habsburgo, de la Casa Habsburgo, una casa que gobernó en Europa 650 años, o sea, fue Europa y hasta Rusia, ¿no? Desde Rusia hasta todo. Fue una de las casas más poderosas de las monarquías europeas. En 1947 se inició la Conferencia de París, una reunión celebrada entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Ahí estaba Molotov como ministro de Asuntos Exteriores, había Molotov, Vorochilov, y el propio Lenin, que eran los elementos negociadores de lo que fue la terminación de la Segunda Guerra y con ello la reivindicación de la Unión Soviética sobre el triunfo, porque ellos fueron parte de los países aliados. Entonces fueron ellos, los soviéticos, Gran Bretaña y Francia, para tratar sobre un plan que aquí hemos venido platicando de ello últimamente cuando hablamos de América Central, que es un necesario plan Marshall. ¿Qué pasó? Se firmó un plan Marshall que lo que le daba a Europa era una viabilidad económica. Luego de terminada la Segunda Guerra, imagínense cómo quedó Europa. No tenía economía, no tenía agricultura, la sociedad estaba confundida, había habido millones de muertos, era una devastación brutal, ¿no? En el frente japonés lo mismo, ¿no? Bombas atómicas, cómo el imperio japonés sucumbe, y con todo ello el mundo necesitaba un proyecto de recuperación que fue básicamente pagado por los Estados Unidos, y con ello le aventaron lana, dólares, y ahí fue en donde el dólar se hace patrón moneda en el mundo. Le aventaron dólares a Europa, le aventaron dólares a Asia, empezaron a tratar de detonar el desarrollo porque solito Estados Unidos simplemente no podía o no debía. Y por lo mismo creo que cuando una superpotencia se da cuenta de la devastación de lo que le rodea, tiene que meterle lana. Por lo mismo creo que cuando vino esta negociación de Marcelo Ebrard con el grupo de los de la Casa Blanca, debió de haberles dicho, sale, negociamos, hombre, les ayudamos a contener la frontera de migrantes centroamericanos, pero pues un plan Marshall, ¿no? Vénganos tu reino y danos algo, porque si no, esto, imagínense ustedes el gasto brutal que vamos a tener que hacer los mexicanos para contener este esfuerzo. En el año de 1950, el gobierno de los Estados Unidos decide enviar tropas para combatir a la guerra de Corea, y con ello vino, después de la Segunda Guerra Mundial, Laos, Corea, Vietnam, Camboya. Fueron lugares en donde Estados Unidos tuvo una intervención que fueron los ajustes finales de los efectos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En 1954, en Novninsk, cerca de Moscú, en la Unión Soviética, se abrió, esto una fecha emblemática, la primera central nuclear de generación de energía eléctrica. Fíjense que ya había tecnología para generar energía eléctrica con plutonio enriquecido en 1954. Después vinieron otras y después vino algo que les recomiendo, vean este reportaje sobre Chernobyl, que es extraordinario, Beto, ¿no? Sí, ¿qué tal, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto esta mañana, al igual que a todo nuestro auditorio de Estados Unidos y México. Qué serie esta de Chernobyl, y mira lo que son las cosas. Estaba yo leyendo en redes sociales algunos, pues vamos a decirles, algunos jóvenes que decían, ¿y cuándo está la segunda temporada de Chernobyl? ¿Cuándo la van a pasar? Mis amores. Es un asunto histórico, pero qué gran... Y, oye, cuando estás viendo una serie histórica que te dicen los chavos, no me cuentes el final. Sí, no me cuentes el final.
Está padrísimo, ¿no? Bueno, en el año, esto fue en Obninsk, ahí es pegadito a Moscú. Y después las plantas nucleoeléctricas se hicieron fuera, lejos de las ciudades. Sí. O sea, Obninsk fue el típico ejemplo de la experiencia que sobre protocolos para la construcción de nucleoeléctricas después se empezó a implementar en todo el mundo. En el 2016 murió un hombre que luego a veces me preguntan, ¿cuáles son las entrevistas que más te han impactado de las que has hecho en tu vida? Sin duda, este hombre que muere en 2016 fue uno de los que más marcado me dejó, Alvin Toffler. Alvin Toffler fue un futurista, un futurólogo, yo creo que el primero conocido y reconocible en el siglo XX. Alvin Toffler fue el creador de La Tercera Ola, fue el creador de un libro emblemático de Toffler, El Shock del Futuro. Ese fue un libro emblemático que hablaba y describía Alvin Toffler lo que sería el hombre moderno. Y fíjense, a mí el pensamiento esencial de Toffler se me hace que debiera ser la base de cualquier reforma educativa en cualquier parte del mundo. ¿En qué año lo entrevistaste? Sí, en el 1998 por ahí. Sí. ¿Y qué de esa entrevista, siendo futurólogo, siendo un analista social, porque finalmente sabía dónde iba la sociedad, con qué te quedas? ¿Con qué parte dices, ya casi que, casi 15 años después? No, 19 años. 23 años 23 después. años después, ¿Qué me dejó? Que se cumplió de lo que te había dicho. Todo, porque la revolución tecnológica que auguraba Toffler conduciría a lo que yo empecé a aprender con él, que era la inteligencia artificial. Hoy muchas de las decisiones que tomamos sin darnos cuenta son producto no de lo que piensas, sino de lo que te dice una máquina. Que por cierto lo platicábamos hace unos días, ¿no? Sí. Este dilema de la ética que podría tener la inteligencia artificial cuando estás comprando un servicio que te tiene que responder a ti, ¿no? Y que a veces acaba obrando en tu contra. En tu contra. Por ejemplo, el ejemplo que ponías, sí, ¿no? Del sí. vehículo. Sí, un vehículo que se va manejando solo y que de repente le pasa enfrente un par de niños y entonces el vehículo sabe que tiene que girar a la izquierda, pero también sabe que viene un camión de frente y te matas. Entonces, sin meter las manos, tu máquina optó porque tú te murieras en lugar de los niños. Entonces, sí presenta un problema de carácter ético y moral, ¿eh? Bueno, decía Toffler, fíjense, esto es para los que están haciendo la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Bester Gordillo y toda esta cosa que está saliendo aquí en México. Decía Toffler, un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta. La persona formada no lo será a base de conocimientos inamovibles que posea en su mente, sino en función de sus capacidades para conocer lo que precise en cada momento. Esto lo viene en La Tercera Ola. Es decir, la educación tiene que evolucionar, tiene que ser variable, no puede ser fija. O sea, no puedes decir, soy poseedor de una cultura. No, soy poseedor del conocimiento que me permite adaptarme a una circunstancia presente ante la evolución brutal de todo lo que nos propone la tecnología. Ese era Toffler y este hombre en el año 2016.